Sean por ahí bienvenidos para este proyecto que es un tipo de mesita para un Play, para la Nintendo, para la Xbox, para la consola retro, para colocar figuras, no sé, algún DVD, puede ser un router aéreo o incluso un tipo de repisa futurista. Lo que vamos a ocupar son sacar unas cuantas piecitas. Entonces, por ejemplo, esta repisa aérea que es muy bonita porque tiene un diseño que parece como una nave espacial, como un casco, como la cabeza de un robot, se hace de la manera muy sencilla. Lo que tienes que hacer es sacar estas dos orejas que van aquí arriba, que miden 10 centímetros, en este caso por 23, porque este cable es de 23. Entonces es 10 por 23 y 10 por 23, tenemos 10 de 10 por 23. Esta de aquí encima mide 63 por los 23, como les dije, ¿verdad? Las partes de abajo, que es la división, van a medir 17, igual por los 23, son dos piezas. Y la pieza de aquí abajo va a medir 48 por 28 y medio. Ustedes lo pueden hacer con la madera que tengan, nada más hacen una pieza que sea mucho más ancha, al ancho que ustedes quieran, y la cortan a los 48, como ya dije. Y las otras piezas que van encima, al ancho que tengan, y nada más que la corten a 73, le ponen las orejas y le ponen la división. Pero lo que voy a hacer es que lo voy a pegar, lo voy a armar y ya les muestro cómo queda el producto. Esto ya está lijado y listo, para más rápido, para más fácil. Y las partes ya las había cortado porque es más rápido que ustedes vean la parte cortada. Y para cortar casi siempre usamos esa máquina, ustedes la han visto ya en casi que todos los videos, entonces es una máquina para cortar o lo pueden cortar cuando ustedes tengan en casa. Ya casi seguimos con otra parte del video. Es como el de que ya está armado, es como la tirada más ancha y angosta abajo, eso es para desde acá, la tabla más delgada encima y las orejas. Entonces esta es la forma que ella tiene, es una forma bastante vacilona, una forma abstracta. Ahora, ¿qué faltaría? Pues meterle redondo, terminar de tapar los huequillos y meter una pisilla que va atrás para atornillarla a la pared y listo. Básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a seguir con los detalles y ya les muestro cómo ya queda con el redondo, con el pintado y todo lo demás para que ustedes vean que es un producto que es rápido y fácil de hacer, muy sencillo. Una repisa bastante bonita, algo diferente a lo que se ve en el mercado. Puedes poner un Play, un Xbox, una Nintendo, una consola retro, figuras, un DVD, un router, y no sé, lo que ustedes quieran, poner cualquier cosa. Ya casi seguimos con el proceso. Ok, entonces como ven, ya aquí está armada lo que es la repisa futurista que parece un casco de un robot espacial con aletas o una nave espacial. Entonces, y como les dije, simplemente lo único que nos demostré fue esta pisilla que es la que va atrás, porque ustedes lo pueden hacer con plaquitas metálicas si en su país tienen, o pueden poner esta pieza y le hacen esas perforaciones que se ven acá. Y ya con eso ustedes atornillan a la pared. Entonces, esto va básicamente así, como que yo lo colgara aquí en esta pared y lo colgara en esta posición. Entonces, va de esta forma. O que esto fuera una pared y lo colgáramos acá. Es muy sencillo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos tarugo para tapar todos los huequitos donde metemos tornillos. Ve que todos están tapados. Y masilla en las partes donde vimos que ocupaba masilla, para rellenar alguna imperfección, algún detalle. Entonces, así de fácil. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar el tinte. El tinte siempre le digo que utilicen productos de buena calidad, como esto que es antihongos, fungicida, termicida, protector. Es un tinte para interior, perfecto para ese producto, para sellar. Y después aplicamos un otro color para darle un tono diferente. Vamos con esa parte, voy a intentar y les muestro cómo queda ya el producto. Ok, entonces ya aquí está el producto lijado. Entonces aquí está ya la primera mano aplicada, lo aplicamos con mecha, con mano y lijamos con 240. Entonces como ustedes ven, se ve muy bonito el hilo, es parejito, limpio, bonito, todo bonito. Entonces, ¿cuál es la idea ahora? Pues aplicarle el color final. Podría ser este, con un transparente o otra capa que ya podemos dejar hasta el final, pero vamos a aplicar otro tono porque le gusta mucho a la gente. Es el Wenge. Este también es un sellador, un 3 en 1 y todo lo demás, pero se puede aplicar, digamos, para acabado final me gusta más el color. El color es muy bonito. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Pues muy sencillo, con una mecha. Ustedes aquí ya han visto un video cómo se aplica tinte con mecha o acabado con mecha. Ese es el acabado final. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicarlo primero, llevándolo parejo, lo más bonito posible. Y después les muestro cómo queda el producto. Entonces, esto simplemente sumergimos, quitamos exceso y lo aplicamos. No tiene ninguna ciencia,
Esto lo puede hacer cualquier persona, no ocupa ningún equipo especial, ninguna pistola cara, ningún compresor caro, ninguna técnica extraña. Simplemente páselo parejito, que sea bonito, que sea parejo. Y el tono bajando. Entre más capas echemos, más oscuro se va a colocar el tono, se va a tornar el tono. Pues como ven, ya que prácticamente ya está listo, con solamente pasarlo así, pues vamos a terminar de pintarlo todo y les muestro cómo queda ya el producto final terminado. Ok, entonces aquí ya está, ya lo pintamos, un poquitín frescón, pero ya se puede manipular, entonces eso seca como en 15-20 minutos. Pues como ustedes ven es un color muy bonito, tiene un brillo satín y ya queda muy bonito. Entonces esta es una repisa aérea que se coloca de esta manera para colocarnos un Play, una Nintendo, el Xbox, un router, lo que ustedes quieran, en un cuarto, en una cocina, en una sala, donde sea, porque tiene una figura totalmente diferente, algo totalmente abstracto. Entonces ya ustedes vieron los medios, todo lo demás. Entonces ya saben lo que pueden hacer para apoyar este canal. Darle me gusta, compartir, comentar y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Hasta luego.